Respiración celular. ¿Qué es la respiración celular, chicos? Como su mismo nombre lo dice, la célula respira. Y si la célula respira, ¿qué necesitamos nosotros para respirar? Oxígeno, ¿verdad? Entonces la célula también va a necesitar oxígeno. Pero ¿para qué la célula respira? Eso es lo que tú debes preguntarte. ¿Por qué respira la célula? Para producir, ¿qué? Energía. Para producir energía respira la célula. Entonces, el objetivo principal de la respiración celular es generar energía, producir energía. Por eso la respiración celular, ¿qué es? ¿Ya? Es una reacción exergónica. ¿Qué es? Es una reacción exergónica, o sea que libera energía. ¿Por qué es importante la respiración celular? Porque mediante este proceso se oxidan las moléculas de alimento. Por ejemplo, si tú comes una cucharadita de arroz, esa cucharadita de arroz es almidón y ese almidón se oxida. ¿Y qué libera? ¿Qué significa oxidación, profesor? Significa degradación, o sea, se degrada. ¿Y qué libera? Libera energía. ¿Ves? ¿Y cómo se llama esa energía? Se llama ATP, adenosín de trifosfato. O sea, ¿qué es la respiración celular? Es el proceso catabólico o degradación mediante el cual los alimentos se oxidan o se degradan generando energía. Eso es respiración celular. ¿Y por qué es importante? Es importante porque mediante esa energía que se obtiene, se va del transporte activo, el que nos ayuda a pensar. Sin el transporte activo no podríamos pensar, porque así, mediante el transporte activo, se da el transporte de la bomba del sodio y potasio. La producción de nuevas proteínas puede ser como la insulina, imagínate. La insulina regula nuestro glucosa en sangre. Si no habría ATP, no se produciera insulina, no se produjera colágeno y envejeceríamos. No se produjera hemoglobina, ¿ves? También sirve para la contracción muscular, porque los músculos ¿qué absorben? Energía, utilizan energía para poder movernos. Para hablar, estoy utilizando un músculo muy poderoso que es la lengua y está gastando energía. Cuando estoy pensando, estoy gastando energía. ¿Y todo eso de dónde viene? De la oxidación de los nutrientes. Ya eso lo llamamos respiración celular. Para los movimientos, para la reproducción. Por ejemplo, si tú tienes una herida, ¿cómo se regenera esa herida? Por reproducción general, por reproducción celular. Y para que se dé esa reproducción celular, se necesita energía, se necesita ATP. Y acá vemos, ¿no? La ecuación de la respiración celular. ¿Qué vemos acá? Que se parece a la fotosíntesis. ¿Te acuerdas cómo era la ecuación de la fotosíntesis? Era así, mira, era de CO2 más agua, obteníamos glucosa y oxígeno, pero ahora es lo contrario. ¿Qué decimos ahora? Que de oxígeno y glucosa obtenemos agua y CO2 y energía, que es el principal, ¿ya? El principal producto de esta ecuación. ¿Por qué se da todo esto? Para generar energía. El propósito es generar adenosín de trifosfato, ATP. Te explico cómo sucede. Absorbes inhalas oxígeno, comes tu almuercito, que es la glucosa, se mezclan estos dos y liberas agua metabólica, CO2 y energía que la célula necesita. Entonces, ¿por qué comes? ¿Por qué te alimentas? Para producir energía. ¿Por qué la célula te demanda oxígeno, te demanda que respires? ¿Por qué? Para producir energía, pues. Profe, ¿y cómo se relaciona la fotosíntesis con la respiración? Porque tú me has dicho que es un proceso inverso. Si es un proceso inverso, ¿no te has dado cuenta que es lo contrario, pues? Es un proceso inverso, ¿ves? Lo contrario, la respiración celular es lo contrario de la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se relacionan ellos dos? Yo ya te expliqué en la clase pasada de fotosíntesis, pero te voy a volver a recalcar. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué absorbe la fotosíntesis? Absorbe CO2 y agua, que son óxidos inorgánicos. ¿Y los mezcla con qué? Con la luz que absorbe del sol. ¿Y qué produce? Comida, glucosa, compuestos orgánicos. ¿Y qué libera? Oxígeno para poder respirar.
¿Y eso quién lo utiliza? ¿Quién utiliza la comida y el oxígeno? Nosotros, pues. ¿Y qué hacemos? Respiración celular. Consumimos la glucosa y el oxígeno y liberamos ¿qué? Energía, ATP, adenosín de trifosfato. ¿Y qué desechamos? CO2 y agua. ¿Ves? Profesor, por favor, repítalo otra vez. Mira, ve. Las plantas hacen fotosíntesis y absorben CO2 y agua, lo mezclan con la luz que absorben del sol y producen comida. Los compuestos orgánicos son la comida, que sería la glucosa, y también liberan oxígeno. Nosotros los animales hacemos respiración celular y absorbemos la glucosa y el oxígeno que la planta produjo. ¿Y qué hacemos con ellos? Liberamos energía química, el adenosín de trifosfato, para que nuestro cuerpo pueda hacer todas las funciones biológicas. Y ahora, ¿qué desechamos? CO2 y agua, que posteriormente estos óxidos inorgánicos van a ser reutilizados en la fotosíntesis. Y es un ciclo tóxico, ¿ves? Terminas con tu ex, regresas con tu ex. Ahí está, ¿ves? Terminas, regresas. Definición. Entonces, vamos a ver qué es la respiración celular. Es un proceso catabólico de tipo exergónico, o sea, exer que libera energía, cata que destruye los nutrientes para producir energía. Que lo hacen tanto las bacterias, los organismos procarióticos, como los eucarióticos. ¿Quiénes son los eucarióticos? Las plantas, los animales, los protozoarios y los hongos. Todos hacen respiración celular. Profe, ¿por qué hacen respiración celular? Para producir energía, porque todos necesitan energía. Y ahora analizamos esta ilustración. Nosotros inhalamos oxígeno, ¿ves? ¿Y qué más? Y exhalamos CO2. ¿Por qué, profesor? Porque nuestro cuerpo nos demanda oxígeno y pide que desechemos al CO2. ¿Pero es nuestro cuerpo o es alguien que está formando parte de nuestro cuerpo? Es la célula la que nos exige oxígeno. Profesor, ¿por qué a veces me da hambre? Porque la célula te exige comida, alimento. ¿Te das cuenta? O sea, nos utilizan las células. Somos gobernados por las células. ¿Qué pasa? Ingresa el oxígeno y acá a nivel del alveolo pulmonar se da un intercambio de la sangre viene cargada de CO2 e ingresa al pulmón y el pulmón está cargado de oxígeno y va hacia la sangre. A ese intercambio de gases de CO2 y oxígeno se llama hematosis. Este proceso llamado hematosis es el intercambio de oxígeno y CO2, donde el oxígeno ingresa a la sangre y el CO2 ingresa a los pulmones para ser desechado por las vías respiratorias hacia el ambiente. Entonces, el oxígeno que ingresó por las vías respiratorias ya ingresó a la sangre. ¿Y de la sangre a dónde va? A la célula. Entonces, ya tenemos oxígeno en la célula. Profesor, ¿y el C6H12O6 de dónde viene? De lo que entra por tu boquita, de los alimentos. Profe, a mí me encanta el pan, me dices, ya comes tu pan. Ese pan se degrada en el estómago y termina su digestión en el intestino delgado. En el intestino delgado se absorbe a la sangre a través de las venas mesentéricas, superior e inferior, forma la vena porta y va al hígado. Entonces, esos nutrientes ingresan hacia la sangre. El oxígeno llega a la sangre, los nutrientes llegan a la sangre, de la sangre van los dos a la célula. La sangre lleva la glucosa a la célula y la sangre lleva el oxígeno a la célula. Cuando la glucosa entra a la célula, pasa también a la mitocondria. ¿Cómo se llama esto? Mitocondria. Se llama mitocondria. ¿Y qué hace la mitocondria? Mezcla el oxígeno con la glucosa y libera ATP, adenosín de trifosfato. Libera energía. ¿Y qué desecha? CO2 y agua. Es como un carrito, mira. ¿Qué pasa? Le echas gasolina, le echas glucosa. Pero tú sabes que si ese carrito no tiene pase de aire, no combustiona, su motor no enciende.
Así somos nosotros. Nos echan el combustible celular que es la glucosa, pero debemos tener un paso de oxígeno, debe haber oxígeno para que esta glucosa explosione y libere ATP, energía, y deseche ese humo que sería el agua y el CO2. Sería el desecho de la célula, desecho celular. Por eso el CO2 va por el pulmón y nuevamente se desecha por la vía respiratoria. De esa manera se da la respiración celular. Hemos visto de una manera, chicos, hemos visto de una manera general todo lo que es el proceso de la respiración celular. ¿Ya? Hemos visto de una manera general. Ahora vamos a ver los tipos de respiración celular, porque no son todos iguales. Hay una respiración que lo hacen los organismos menos evolucionados y hay una respiración que lo hacen los organismos más evolucionados. Y acá viene, la respiración anaeróbica, que es la respiración sin oxígeno, y la respiración aeróbica, que es cuando se utiliza oxígeno. Y ahí viene el piropo. ¿Cómo le vas a decir a esa chica que te gusta? ¿Cómo le vas a decir? Le vas a decir, así de sencillo, mira, yo soy un organismo aeróbico, le vas a decir, y tú eres mi oxígeno. ¿Qué le estás diciendo en resumidas palabras? A ver, ¿qué le estás diciendo? Al decirle, yo soy un organismo aeróbico y tú eres mi oxígeno. Le estás diciendo que sin ella o sin él no puedes vivir. Porque un organismo aeróbico no puede vivir sin oxígeno. ¿Ves? Entonces, acuérdate, los organismos aeróbicos son los que necesitan oxígeno para producir su energía. Y los organismos anaeróbicos son los que no necesitan oxígeno para producir su energía. Y vamos a ver. Pues vamos a hacer una comparación entre la respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. A ver, veamos por acá. A ver. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? La respiración celular aeróbica, ¿ya? Lo hacen los organismos más evolucionados, más complejos. La respiración celular anaeróbica lo hacen los organismos menos evolucionados, los más sencillos, o sea, las bacterias puede ser, ¿no? Por lo tanto, decimos que la respiración anaeróbica, al hacerlo los organismos menos evolucionados, lo hacen las bacterias, las levaduras u hongos. Y en cambio, la respiración aeróbica, al ser los organismos más evolucionados, lo hacen las plantas o vegetales, los animales y los protozoarios. Y vemos acá que la respiración anaeróbica es un proceso sencillo y consta de dos etapas. La glucólisis, que se da en el citosol, y la fermentación, que también se da en el citosol. En cambio, la respiración aeróbica, al ser un proceso más complejo, tiene tres etapas. La glucólisis, que se da en el citosol, el ciclo de Krebs, que se da en el mitosol, ¿ya? Que después va a pasar a fosforilación oxidativa, y la cadena respiratoria, que también se da en la mitocondria. Esto se da en la mitocondria. ¿Exactamente dónde? En las crestas mitocondriales. Tanto la fosforilación oxidativa como la cadena respiratoria se da en la mitocondria, pero en las crestas mitocondriales. El ciclo de Krebs se da en el citosol. En el mitosol, discúlpame, o en la matriz mitocondrial. ¿Qué otra diferencia, profesor? Es que la respiración anaeróbica produce poca energía, de tal manera que una molécula de glucosa o un mol de glucosa solamente produce 2 ATPs. En contraste, la respiración aeróbica produce mucha energía, tanto que de un mol de glucosa se generan de 36 a 38 ATPs. Y vemos la diferencia energética muy marcada aquí. En la respiración anaeróbica se genera de muy poca energía y en la respiración aeróbica se produce mucha energía. Seguimos. Vamos a ver la respiración anaeróbica. A ver, iniciamos con la más sencilla, con la anaeróbica.
Entonces, es una respiración celular donde no se necesita oxígeno y en donde los productos son etanol, si es una fermentación alcohólica, y es ácido láctico o lactato, si es una fermentación láctica. Y esto se da en el citosol. Eso tienes que aprender. Las etapas es un proceso que consta de 2 etapas, la glucólisis y la fermentación. Iniciamos con la glucólisis. La glucólisis, como es anaeróbico, es una etapa sin oxígeno, en donde pasa esto. La glucosa, que es un monosacárido de 6 carbonos, a través de una serie de reacciones, ¿se va a qué? Se va a partir en dos. ¿En dos qué? En 2 piruvatos de 3 carbonos. Entonces, te repito, la glucosa, que es un monosacárido o una aldohexosa de 6 carbonos, se va a partir en 2 piruvatos de 3 carbonos. Para que se dé este proceso donde la glucosa se parte en 2, tienen que ingresar 2 ATPs, se gastan 2 ATPs y se producen 4 ATPs y 2 NADs o 2 FATs. Si la lanzadera malato aspartato, se producen 2 NADs. Si es la lanzadera glicerol 3-fosfato, se producen 2 FATs. Seguimos. Entonces, ¿qué más, profesor? Por acá. Entonces, resumimos. La ganancia bruta de la glucólisis es 4 ATPs y la ganancia neta es 2 ATPs. ¿Por qué, profesor? Porque te acuerdas que ingresaban 2 y se ganaba 4, por lo tanto, restando 4 menos 2, quedan 2 de ganancia neta. Los productos ya son 2 ATPs más 2 NADs, serían 8 ATPs, o 2 ATPs más 2 FATs, que serían 6 ATPs. Se pueden dar las dos opciones. Si la lanzadera malato aspartato, se producen 8 ATPs. Si es la lanzadera glicerol 3-fosfato, se producen 6 ATPs. Entonces tenemos la fermentación. En la fermentación, mira, ¿qué decimos de la fermentación? Es la continuación de la glucólisis. O sea, una vez que se produjo el piruvato, ese piruvato se va a fermentar. Ahí está, el piruvato que se produjo de la glucosa se parte en 2 piruvatos. Este piruvato se fermenta. ¿Y en qué se transforma? Depende, ¿no? Si la fermentación es alcohólica, se transforma en etanol. Si la fermentación es láctica, se transforma en lactato. Mira, observa, observa. Acá se da la glucólisis y se generan 2 ATPs. Ahí está. Ahora, estos 2 piruvatos de 3 carbonos se fermentan, ya sea por fermentación alcohólica o fermentación láctica. Si van por el proceso de fermentación láctica, producen 2 ácidos lácticos de 3 carbonos. Si se dan por la fermentación alcohólica, producen 2 etanoles. 2 etanoles. No te olvides que por medio de la fermentación alcohólica se producen los licores y también el pan, ¿ya? Y por medio de la fermentación láctica se produce el queso, el yogur y algunos tipos de leche. Ahí está. Y tenemos la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso que se utiliza en las industrias para producir cerveza, ron, whisky, y lo hace una bacteria llamada la Saccharomyces cerevisiae. ¿Ya? Y esto no ocurre en los animales porque carecemos de la enzima piruvato descarboxilasa. La fermentación láctica, el piruvato se deshidrogena y se transforma en ácido láctico. ¿Quiénes lo realizan? Las bacterias, para hacer yogur, queso y mantequilla, como los lactobacillus, el lactobacillus casei y el streptococcus lactis. Y en nosotros también se da un tipo de respiración anaeróbica. Imagínate que vas al gym y estás en una corredora, ¿no? Empiezas a ponerle a alta velocidad y te da un calambre muscular. La pregunta es, ¿por qué te dio el calambre muscular? Porque cuando tú haces ejercicio intenso, hay carencia de oxígeno. Al no haber suficiente oxígeno, el cuerpo empieza a tomar una ruta fermentativa y empieza a producir, a transformar el piruvato ¿en qué? Lo transforma en ácido láctico y eso se acumula en los músculos y te genera calambres. Esta ruta se llama ciclo de Cori. ¿Cómo se llama? Ciclo de Cori. ¿Y va de dónde? Va de los músculos al hígado, de los músculos al hígado, no te olvides. Y vamos acá. La respiración celular aeróbica. Vamos a ver su definición. A ver, por acá.
Entonces, es realizado por los organismos que necesitan oxígeno para producir energía y esta es muy, muy energética. Se da en dos partes, en el citosol y la mitocondria. No te olvides que la respiración anaeróbica solamente se da en el citosol, pero en la respiración aeróbica ingresa la mitocondria a cumplir este proceso, ¿no? A ver, facilito, a ver. En el interior de la célula tenemos un organelo llamado mitocondria y el líquido que rodea la mitocondria se llama citosol. Entonces tenemos dos protagonistas, el citosol, que es el líquido que rodea la mitocondria, y la mitocondria, que es el organelo. La glucosa inicia a degradarse fuera de la mitocondria, es decir, en el citosol. Ahí sucede un proceso llamado glucólisis. ¿Qué pasa? Glucólisis. En este proceso, la glucosa de 6 carbonos se degrada en 2 piruvatos de 3 carbonos. En esta transformación se producen 2 ATPs de ganancia neta y 2 NADs o 2 FATs. Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Puede ser 2 NADs o 2 FATs. Ahí está, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones se produce acá. Seguimos. Ahora, y también se produce el ATP, ¿no? ¿Cuántos ATP se producen? 2 ATPs. Eso nunca debes olvidarte. ¿Cuántos ATP se producen en la glucólisis? ¿Cuántos? 2 ATP. ¿Ah? 2 ATP. Entonces, vamos a ver que después estas sustancias se van a transformar, ya se van a transformar. Pero para eso vamos a seguir con el proceso. Ahora, este piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A. Para transformarse en acetilcoenzima A, se tiene que descarboxilar y deshidrogenar. Cuando esto se descarboxila, libera CO2 y cuando se deshidrogena, libera NADs. El NADs va por acá hasta la mitocondria. Ahora, el acetilcoenzima A entra al ciclo del ácido tricarboxílico o al ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs, que se llama también, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿ya? Es un proceso mediante el cual el acetilcoenzima A se va a unir con el oxalacetato, va a formar el citrato y va a suceder una serie de reacciones que me van a liberar 2 CO2, 3 NADs. ¿Cuántos NADs me van a liberar? 3 NADs. Acá está. ¿Me van a liberar cuántos? 3 NADs. No te olvides, ¿ya? Me van a liberar 3 NADs, ¿ya? ¿Y cuántos FATs? Y me va a liberar un FAT. Entonces, eso va a ser su producto, ¿no? Este proceso me va a liberar 3 NADs y un FAT, ¿ya? Me va a liberar 3 NADs y un FAT. ¿Qué más me va a liberar? Un ATP, que sería un GTP. Este GTP se va a transformar en ATP. ¿Ya? Este GTP se va a transformar en ATP. Entonces, los productos del ciclo de Krebs son 3 NADs, un FAT y un GTP, que se transforma en ATP. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los NADs y todos los FATs van a pasar a la fosforilación oxidativa, o sea, a las crestas mitocondriales, para transformarse en ¿qué? En ATP. De tal manera que un solo NAD va a producir 3 ATPs y un solo FAT va a producir 2 ATPs. De esa manera calculamos. Si yo tengo 3 NADs y cada NAD vale 3 ATP, serían 9. Y si yo tengo un FAT y cada FAT vale 2 ATP, serían 2. 9 más 2, 11. Más un GTP que se transforma en ATP serían 12. Por eso acá le he puesto 12. Pero ¿y por qué lo multiplicó por 2? Lo multipliqué por 2 porque esto es solo de un piruvato. ¿Y cuántos piruvatos se producen? De una glucosa se producen 2 piruvatos. Por eso lo multiplico por 2. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs se producen indirectamente 24 ATPs, pero directamente solo un ATP. ¿Ya? Por cada glucosa se dan 2 ciclos de Krebs y se producen 12 ATPs por ciclo. En 2 ciclos serían 24 ATPs. Ahora, el NAD que se produjo en la glucólisis va a la fosforilación oxidativa. ¿Cuántos NAD se produjeron en la glucólisis? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 2, pues. Profe, pero no solamente puede ser NAD, también puede ser FAT. Claro, también puede ser FAT. Entonces se producen bien 2 NADs o bien 2 FATs. Profe, y de piruvato acetil-CoA, ¿cuántos se produjeron?
también se produjo un NADS por cada piruvato. ¿Pero cuántos piruvatos son? Son 2 piruvatos, por lo tanto, ¿son cuántos NADS? 2 NADS, pues van a ser 2 NADS porque son 2 piruvatos. Son 2 piruvatos. Entonces, cada NADS, ya cada NADS produce 3 ATPs. Y si son 2, son 6 ATPs acá. Y eso también va a crear 2 más 2, ya serían. ¿Ya? Entonces, todos estos 4 ATPs se van a transformar, ¿ya? Y me van a producir ¿cuántos ATPs? ¿Ya? De 36 a 38 ATPs. ¿Por qué, profesor? Porque los vamos a contar, mira. Contamos. A ver, facilito, contamos. En la glucólisis se producen 2 ATPs, pero también se producen 2 NAD o 2 FATs. Si se produjeran 2 NADs, ¿cuánto sería, chicos? Si se produjeran 2 NADs. Si se produjeran 2 NAD, a ver, préstame atención. Cada NAD produce 3 ATPs. Por lo tanto, 2 por 3 sería 6, más 2 serían 8. Si se produjeran FAT, cada FAT produce 2 ATPs. Y vale, y hay 2 NAD, sería 2 por 2, 4, más 2, 6. Por eso acá yo le he puesto que si es con FAT se producen 6 y si es con NAD se producen 8. Ya está. Ahora, estos de 6 a 8, acá se producen 24. Y en el último, se va a transformar estos 2 NADs, de acá se van a transformar ¿en qué? En ATP. 2 por 3, 6, ¿verdad? Entonces contamos 24 más 6, 30, ¿no? Ahí está, 24. Más 6, 30. Ahora, bien le podemos sumar los 6 o bien los 8, por eso es de 36 a 38 ATP. Por eso acá te pongo un GTP es un ATP, un NAD es 3 ATPs y un FAT es 2 ATPs. Así de fácil, así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Así de sencillo, chicos. A ver, seguimos. A ver, explicando de nuevo, a ver. Te repito, estamos en la respiración celular aeróbica, o sea, la que se utiliza energía, la que se utiliza oxígeno. Y te dije que es una respiración muy energética, produce de 36 a 38 ATPs. ¿Dónde inicia? Inicia fuera de la mitocondria, o sea, en el citosol inicia. ¿Y cómo se llama ese proceso? Glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Gluco es glucosa, lisis es ruptura, o sea, es cuando la glucosa se rompe. La glucosa de 6 carbonos se parte en 2 y se divide en 2 piruvatos de 3 carbonos. ¿En cuántos? En 2, mira, ahí te lo voy a poner. 2 piruvatos. Se divide esta glucosa, se divide en 2 piruvatos de ¿cuántos? De 3 carbonos, ¿verdad? Ahí está. Claro, porque si está compuesta por 6, 2 piruvatos de 3 carbonos sería. Entonces, de una glucosa de 6 carbonos se produce 2 piruvatos de 3 carbonos, de 2 carbonos, ¿no? De 3 carbonos. Vuelvo a repetir. De una molécula de glucosa de 6 carbonos se producen 2 piruvatos. ¿De cuántos? Si este tiene 6, cada piruvato debe tener 3 carbonos. Ahora, a este proceso de destrucción de la glucosa se le llama glucólisis y va a tener sus productos. Sus productos van a ser 2 ATPs de ganancia neta, 2 FATs o 2 NADs. Estos no se pueden sumar porque bien se producen 2 FATs o bien se producen 2 NADs. Va a depender de la lanzadera. Cuando actúa la lanzadera malato-aspartato, se producen 2 FATs. Pero cuando actúa la lanzadera glicerol 3-fosfato, se producen 2 NADs. Entonces, de esta producción bien se producen 2 NADs o bien se producen 2 FATs. Pero todo de 2, no te olvides, ¿ya? ¿Cuántos se producen? 2. ¿Cuántos FATs? 2. ¿Cuántos NADs? 2 también. Ya bien se producen 2 FATs o 2 NADs. No los dos, sino si se produce este, ya no es este. Si se produce FAT, ya no se produce NAD. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Es cuando la glucosa se destruye dando lugar a 2 piruvatos. Y en esta destrucción libera 2 ATPs y te pueden liberar ya sea 2 NAD o 2 FATs, cualquiera de los dos. No los dos a la vez.
Ahora, estos dos piruvatos van a pasar a transformarse a acetilcoenzima A. Si un piruvato se transforma en acetilcoenzima A, ¿ya? Va a liberar un NADS, pero como son dos piruvatos, va a liberar dos NADS, pues, ¿no? Son dos, pues libera dos NADS. Entonces, de la oxidación del piruvato a acetilcoenzima A, este piruvato se va a descarboxilar, va a liberar CO2 y se va a deshidrogenar. Por cada piruvato se libera un NAD. Si son dos piruvatos, se liberan dos NADs. Ahora, una vez que este piruvato se transformó en acetilcoenzima A, este acetilcoenzima va a pasar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ya no se da fuera de la mitocondria, se da en el interior de la mitocondria. Como acá vemos el dibujito, se da en la pancita de la mitocondria llamada mitosol o matriz mitocondrial. Entonces no te olvides, el ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué pasa en el ciclo de Krebs? O ciclo del ácido tricarboxílico, o ciclo del ácido cítrico. En este ciclo, lo que sucede es que el acetilcoenzima A se mezcla con el oxalacetato y forma el citrato. ¿Ya? Y producto de este proceso, y va a haber más procesos, el citrato se transforma en isocitrato y etcétera. Se van a liberar 2 CO2, 3 NADs y un FAT. ¿Qué se va a liberar, profe, en el ciclo de Krebs? 2 CO2, 3 NADs y un FAT y un GTP, que posteriormente se transforma en ATP. Por eso yo digo, ¿no? ¿Ya? Ahora, estos NADs y estos FAT se van a transformar en ATP cuando pasan a la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es donde el NAD y el FAT y el GTP se transforman en ATP. A eso se me llama fosforilación oxidativa. Especialmente el NAD y el FAT. El GTP básicamente se transforma en ATP, ¿ya? Directamente, ¿ya? Directamente. Entonces decimos, el NAD y el FAT se transforman en ATP. A eso le llamamos fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cuántos NAD tenemos? 3 del ciclo de Krebs. Un NAD, ¿en cuántos ATP se transforma? Un NAD se transforma en 3 ATP. Si tengo 3 NAD y cada NAD vale 3 ATPs, 3 por 3, 9 ATPs. Y un FAT, profesor, 2 ATPs. Y tengo un FAT, 9 más 2 ATP son 11 ATPs. Y un GTP vale 1 ATP. Entonces sería 11 más 1, 12. Ahí está. Por cada piruvato que ingresa al ciclo de Krebs, o sea, por cada acetilcoenzima A se producen 12 ATPs. Pero ¿cuántos piruvatos ha habido? 2. Por lo tanto, lo multiplicamos por 2. Por eso en el ciclo de Krebs se producen 2 por 12 ATPs. Profe, ¿por qué acá en la fosforilación oxidativa usted le pone 2 por 3? Porque te acuerdas que el piruvato se transformaba en acetilcoenzima A y de este proceso se desprendía un NAD por cada piruvato y como eran 2 piruvatos se desprendían 2 NADs. Claro, estos NAD van también a la fosforilación oxidativa que se dan en las crestas mitocondriales. Ven, estas crestas se da la fosforilación oxidativa. Cada NAD es capaz de bombear 6 hidrógenos. Y esos hidrógenos son capaces, cada 2 hidrógenos son capaces de generar 2 ATPs. Por eso es que el NAD al bombear 6 protones de hidrógeno y cada 2 hidrógenos al ser capaces de producir un ATP, el NAD, por cada NAD que entra se producen 3 ATPs. O sea, acuérdate, de la transformación del piruvato a acetil-CoA se producía un ATP por piruvato. Entonces, como son 2 piruvatos, 2 ATPs. 2 NADs, ¿cuántos ATPs producirán? Bueno, entonces sería 2 NADs. ¿Cuántos ATPs vale un NAD? 3, por eso es 2 por 3. Y ahora simplemente sumamos, ya ves, sumamos. ¿Por qué acá está 6 o 8? ¿De dónde sacó eso? ¿Te acuerdas que te dije que la glucólisis producía 2 ATPs? Y también producía ya sea 2 FAT o 2 NADs. ¿Qué pasaría si produce 2 FATs? Cada FAT, ¿cuánto vale? 2. Por 2, 4. Más 2, 6. Ahí está, ¿ves? Pero, profe, ¿y qué pasa si produce NADs? Si produce NAD, ¿cuánto vale el NAD? 3.
por 2, 6, más 2, 8. Por eso si produce FAT, produce 6 ATPs en la glucólisis. Y si produce NAT, se producen 8 ATPs en la glucólisis. Acá en el ciclo de Krebs siempre es 24. Acá siempre es 6. 6 más 24, ¿cuánto es? 30. Ahora ese 30 ya lo puedo sumar con 6, que sería 36, o bien lo puedo sumar con 8, que serían 38. Por eso decimos que de una glucosa se pueden generar de 36 a 38 ATPs en condiciones aeróbicas. ¿En qué condiciones aeróbicas? Es decir, con oxígeno. Siguiendo, tenemos las etapas de la respiración aeróbica. O sea, acá hemos dado, le hemos resumido todo en un solo gráfico, en una sola imagen, para que tú tengas una idea general cómo se da, ¿no? En qué lugar se da, cómo se produce. Pero acá lo vamos a hacer por etapas. Bueno, entonces tenemos la glucólisis, que se da en el citosol, el ciclo de Krebs, en la mitocondria, en el mitosol o matriz mitocondrial. La cadena respiratoria o fosforilación oxidativa se va en la cresta mitocondrial, ya, en la cresta mitocondrial. Etapas. Empezamos con la glucólisis. Ahí está. Empezamos con la glucólisis. Gluco significa glucosa, lisis, ruptura. ¿Qué va a pasar? La glucosa se rompe. ¿En qué se rompe? En 2 piruvatos. Nada más, eso es todo. El ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, lo que sucede es que el piruvato ya se va a procesar a acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A va a ser una serie de transformaciones, deshidrogenaciones y descarboxilaciones. Cuando se deshidrogena, pierde hidrógeno y va a producir NADOFAT. Y cuando se descarboxila, va a generar CO2. Y también se va a desfosforilar generando ATP. Entonces, iniciamos. El piruvato se descarboxila y se deshidrogena y se transforma en acetil-CoA. El acetil, ya vamos al ciclo de Krebs que se va a dar en la matriz mitocondrial. Ahora, ese acetilcoenzima A formado va a entrar al ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, que acá se va a dar, ¿no? O ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Préstame atención. El acetilcoenzima A se va a unir con el oxalacetato. El acetilcoenzima A tiene 2 carbonos y el oxalacetato tiene 4 carbonos y van a formar el citrato de 6 carbonos. El citrato a través de una enzima se va a transformar en isocitrato. El isocitrato se descarboxila y se deshidrogena y produce el primer NAT y se transforma en alfa-cetoglutarato de 5 carbonos porque perdió un CO2. El alfa-cetoglutarato nuevamente vuelve a deshidrogenarse y produce otro NAT y vuelve a descarboxilarse y produce otro CO2 y se transforma en succinilcoenzima A de 4 carbonos. El succinilcoenzima A, ¿qué es lo que pasa? Se va a desfosforilar y va a producir un GTP. ¿Qué produce? Un GTP, un guanosín de trifosfato. El guanosín de trifosfato, ¿ya? Posteriormente se va a transformar en ATP, ¿ya? Entonces, acá vemos el succinilcoenzima A, al producir GTP, se va a transformar en succinato de 4 carbonos. El succinato se va a deshidrogenar y va a producir un FAT y se va a quedar como fumarato. El fumarato se transforma en malato, el malato vuelve a deshidrogenarse y forma otro NAT. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs se producen 1, 2, 3, 4 por 2, 8 hidrógenos, que equivalen a 3 NATs y a un FAT. Entonces, en el ciclo de Krebs se producen 8 hidrógenos, que son 3 NATs y un FAT. Se producen 2 CO2, 1, 2, 2 CO2 y un GTP que se transforma en ATP. Esos son los productos del ciclo de Krebs. ¿Dónde se da? En la matriz mitocondrial conocida como mitosol. Ahora, por eso digo, los productos que son 2 CO2, un GTP, 3 NATs, un FAT y 8 hidrógenos, ¿verdad? Ahí está. Se liberan 8 hidrógenos. Y pasamos a la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa, que se dan en la cresta mitocondrial. ¿Dónde se da? En la cresta o la membrana interna de la mitocondria. Su función es transferir electrones, ¿no? Es básicamente su función. Y acá vamos a resumirla por acá. Entonces, teoría, y acá vemos. Entonces, en esta cadena respiratoria,
cada NAT se va a convertir en ¿qué? En 3 ATPs. ¿Por qué, profesor, se va a convertir en 3 ATPs? Porque cada NAT va a bombear ¿cuántos? Bombea 6 protones de hidrógeno. ¿Cuánto bombea? 6 protones de hidrógeno. Y cada protón, no te olvides, cada protón de hidrógeno, ¿ya? Cada protón de hidrógeno. Lo que va a hacer, chicos, cada protón de hidrógeno va a pasar por la cadena respiratoria y por cada 2 protones de hidrógeno se va a producir un ATP. Por lo tanto, si el NAT bombea ¿cuántos? Bombea 6 ATPs, 6 hidrógenos. Y cada 2 hidrógenos produce 2 ATPs. Entonces dividiríamos 6 protones entre 2, ¿cuánto daría? 3 ATPs. Por eso es que produce 3 ATPs. Porque bombea, ¿cuánto bombea? Bombea 6 protones de hidrógeno. Y lo mismo acá. ¿Cuánto bombea el FAT? Bombea 4 protones de hidrógeno. Ya, pero acuérdate que por cada 2 se produce un ATP, ¿verdad? Por cada 2 se produce un ATP. Eso no tienes que olvidarte tú. Bombea 4, profesor. Bacán. Pero si bombea 4 protones, no te olvides, cada 2 produce un ATP. Por lo tanto, dividimos entre 2 y que me quedan 2 ATP. De ahí deducimos, ¿ya? De ahí deducimos que cada FAT produce 2 ATPs y cada NAT un ATP. Acá simplemente se intercambian la fosforilación y produce un ATP. Entonces hacemos el balance energético aeróbico en base a esto ya. Hacemos nuestro balance energético en base a esto. Entonces, ¿qué decimos? Un piruvato va a producir un GTP, 3 NATs y un FAT. Esto es en el ciclo de Krebs. Y una glucosa, como una glucosa produce 2 piruvatos, lo vamos a multiplicar a todo por 2. 2 GTPs, 6 ATPs y 2 FATs. Entonces, ¿qué decimos? Se producen 8 NATs en total, 2 en la matriz mitocondrial, ¿ya? Más 6 en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Ahí estaría. Por lo tanto, multiplicaríamos por 3 y me dan 24 ATPs. 2 FAT del ciclo de Krebs por 2, porque son 2 piruvatos, son 4, ¿no? Ahí está. Y 2 GTPs en el ciclo de Krebs son 2, más la glucólisis que produce 2. Todo esto ya va a formar 38 ATPs. Mira, recapitulando. A ver, acá la hacemos más facilito. La lanzadera malato-aspartato produce 30, ya, la lanzadera malato-aspartato por un lado y la lanzadera glicerol 3-fosfato. No te olvides que la lanzadera malato-aspartato es la lanzadera del NAT y la lanzadera glicerol 3-fosfato es la lanzadera del FAT. Ahí está. NAT significa nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato de hidrógeno reducido cuando tiene fósforo. Pero en este caso, como no tiene fósforo, simplemente es nicotinamida, adenina, dinucleótido de hidrógeno reducido. Y el FAT significa flavina, adenina, dinucleótido de hidrógeno reducido. No te olvides que el NAT viene de la vitamina niacina de la B3 y el FAT, ¿de qué viene? De la riboflavina, de la vitamina B2. Son cofactores enzimáticos transportadores de electrones para generar energía. Entonces, siguiendo. Sin contar la lanzadera malato-aspartato o la lanzadera glicerol 3-fosfato, tanto del ciclo de Krebs más la transformación del piruvato a acetil-CoA, entre los dos producen 32 ATPs. Ahora, en la glucólisis, no te olvides que se pueden producir 2 NAT y 2 por 3, 6. Y acá se pueden producir 2 FATs y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, si se da la lanzadera del NAT se producen 6 y si se da la lanzadera del FAT se producen 4. 32 más 6, 38. 32 más 4, 36. Por eso decimos que de una glucosa se pueden generar de 36 a 38 ATPs. Entonces no te olvides, en la vía anaeróbica solamente se producen 2 ATPs. Te resumo, en la glucólisis se producen 2 ATPs. En la vía aeróbica 34 ATPs, que serían 36 ATPs en condiciones del NAT.
del FAT, ¿no? En el FAT. Pero en el NAT se producen 38 ATP. Entonces no te olvides que una molécula de ATP produce 7 kilocalorías. Y suma, ¿no? 7 kilocalorías por 36 ATP, 252 kilocalorías se producen por cada molécula de glucosa que tú consumas. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, esto es la clase de respiración celular, chicos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Si alguna pregunta, a ver, me la hacen.